¿Cómo están? Bienvenidos. Como siempre es un gusto contar con ustedes en las entrevistas, en los análisis que le gusta realmente a la gente, le gusta estar bien informado y sobre todo tratando temas de importancia con personas que están calificadas para esto. Así que bueno, hoy tenemos un invitado muy especial, ya nos ha acompañado en algunas otras ocasiones. Se trata del abogado Néstor Toro y Nostroza, quien estará conversando con nosotros sobre esta pugna de poderes, esta situación que ha llevado al colapso electoral a unos y a otros. Abogado, ¿cómo está? Bienvenido. ¿Cómo estás, Nelson? Un gusto siempre acompañarte en tu espacio, en tu programa. Bueno, Néstor, básicamente el tema que está en todos lados. ¿Qué pasa con esta pugna de poderes entre el CNE y el TCE? Bueno, la entrevista pasada, básicamente hicimos una introducción que tenemos que volverla a repetir para que la ciudadanía que no ha visto el video anterior pueda entender lo que voy a hablar. Voy a dar una pequeña clase de derecho en lenguaje muy coloquial. Dale. Para que la gente entienda. Daré mi criterio jurídico del tema y al final, si me lo permites, daré mi apreciación desde lo político de todo lo que está sucediendo. Sí, me parece Bien. perfecto. Entonces, la función electoral, desde el 2008 que tenemos esta Constitución de Montecristi, extinguió lo que se conocía como el Tribunal Supremo Electoral, el TSE. Lo dividió en dos: el CNE, que quedó con las funciones únicamente administrativas, entre esas organizar las elecciones, entre esas porque hay muchas más, y el Tribunal Contencioso Electoral, que quedó con las funciones jurisdiccionales, Corte de Justicia Electoral, ¿sí? Okay. Que iba de alguna manera, o que va de alguna manera, a controlar la legalidad de los actos que salen del CNE. ¿Sí? En el caso en particular, tenemos la disputa de justicia social. ¿Qué pasa con justicia social? Ya en entrevistas anteriores vimos qué es lo que había pasado. Justicia social en su momento fue resuelta, extinguida por el Consejo Nacional Electoral a causa de una orden de la Contraloría General del Estado. No vamos a ahondar en eso, ¿sí? Okay. Esa resolución administrativa del Consejo Nacional Electoral fue impugnada por los representantes del movimiento político ante el Tribunal Contencioso Electoral. Y el Tribunal Contencioso Electoral falló a favor del movimiento, reviviéndolo y otorgando medidas de reparación, entre las que estaban, pues, permitirles participar en estas elecciones para todas las dignidades que han sido convocadas en estas elecciones. Le hace presidente, asambleístas y parlamentarios andinos, ¿sí? Obviamente, cuando tenemos una sentencia, un fallo de cualquier tribunal, pero en este caso el Tribunal Contencioso Electoral, es necesario ir a lo que se llama fase de ejecución. Okay. Ya tengo la sentencia, ahora ejecutémosla, es decir, hagámosla cumplir. Y obviamente esa sentencia que revivía justicia social y que daba como medidas de reparación el que ésta pueda participar en elecciones, esas medidas había que ejecutarlas. Por lo que el Tribunal Contencioso hace una providencia, es decir, una orden, donde le dice al CNE: ejecuta las medidas de reparación. El CNE empieza a intentar ejecutar o a aparentar que ejecuta, que cumple la sentencia del tribunal, aplicando sesgadamente, en parte sí y en parte no. El tribunal se alerta, se da cuenta de lo que estaba haciendo el CNE y emite ahora sí una resolución, que es la famosa resolución que está en boca de la gente, en donde vuelve a ratificarse que tiene que cumplirse íntegramente la sentencia, so pena de infracciones electorales e incluso consecuencias de carácter penal, que es el desacato a orden de autoridad competente. Que incluso ya se anunció algo como desacato, creo que lo decía el mismo presidente, ¿no? Que incluso había dicho que hay 44 días en desacato. Hay 44 días en desacato, en efecto. Las manifestaciones que ha hecho el presidente del Tribunal Contencioso Electoral y el juez Ángel Torres, si no me equivoco, son muy acertadas en cuanto al desacato del Consejo Nacional Electoral. Porque el Consejo Nacional Electoral este lunes, esta semana, no resolvió absolutamente nada de lo que el Tribunal Contencioso Electoral ordenó, es dejar participar a justicia social en todas las dignidades. Es más,
si nos ponemos acuciosos en el análisis, el Consejo Nacional Electoral nada tenía que resolver, ni nada tenía que someter a votación de los consejeros. Simplemente lo que tenía que hacer era acatar constitucionalmente las sentencias que emanan del Tribunal Contencioso Electoral son de última instancia y son de obligatorio e inmediato cumplimiento, nos guste o no. Es decir, no estoy tomando una posición. Néstor, es decir, lo que tenía que hacer el Consejo Nacional Electoral era simplemente aceptar y darle chance a Justicia Social para que inscriba candidatos. Así es, así es. No tenía que ponerse a analizar ni interpretar las sentencias. El mismo tribunal se los advirtió. El Consejo Nacional Electoral no tiene entre sus competencias interpretar las sentencias o fallos o resoluciones que salgan de nuestro organismo, so pena de infracciones electorales y consecuencias penales. Es más, como ya existe un desacato probado, es de público conocimiento, porque las sesiones del CNE se transmiten por YouTube e incluso están en el Vox Populi todos los días a través de la prensa, es obvio que Justicia Social no está participando, por lo tanto es obvio que hay un desacato flagrante de esta orden del Tribunal Contencioso Electoral. Oiga, por eso es que ya deberían haber consecuencias penales. Tengo entendido que el Tribunal Contencioso presentará una denuncia por desacato ante la Fiscalía General del Estado. Pero, y aquí viene el detalle. Sí. Pedro Néstor, aquí viene el detalle. Por ejemplo, el CNE no le hace caso al tribunal y el CNE se lava las manos y manda una consulta, una denuncia, acláranos el tema, a la Corte. A eso iba Nelson. Entonces, el Consejo Nacional Electoral, ¿qué es lo que hace la noche del día lunes? Entre una interpretación antojadiza, pero definitivamente una jugada, si cabe la palabra maestra, con cálculo político, dice que hay un conflicto de competencia. Dice que el Tribunal Contencioso Electoral está asumiendo competencias que solamente le corresponde al Consejo Nacional Electoral. ¿Cuál es esa competencia que según el Consejo Nacional Electoral está asumiendo el Tribunal Contencioso Electoral? La de organizar elecciones. Pero el Tribunal Contencioso Electoral no está organizando elecciones. El Tribunal Contencioso Electoral lo que está haciendo es, de alguna manera, si cabe el término, fiscalizar o hacer un control de legalidad de los actos que ha cometido el Consejo Nacional Electoral. ¿Sí? Es como cuando a uno, el Servicio de Rentas Internas, le determina un impuesto que no tiene que pagar. Naturalmente lo que uno hace es impugnar en sede judicial ante los jueces de lo tributario, ¿sí? Para hablar en lenguaje coloquial. Entonces, eso mismo ha sucedido aquí. Ante un acto del Consejo Electoral, que es un acto administrativo, el Tribunal Contencioso lo ha dejado sin efecto y ha ordenado medidas de reparación que tienen que cumplirse. No hay tal conflicto de competencias. Y explico aquí por qué quiere hacer esto el Consejo Nacional Electoral. Y para hablar de esto, te decía al inicio, vamos a dar una pequeña clase de derecho. Nosotros, constitucionalmente, tenemos varias acciones de carácter constitucional que los resuelve la Corte Constitucional, que se supone es una corte de lujo que está dedicada a ser la máxima intérprete de nuestra Constitución y de impartir justicia constitucional. Entre las acciones constitucionales que existen, está por un lado la demanda de conflicto de competencias y está por otro, hay muchas más, pero está por otro, la acción extraordinaria de protección. Quédate con esas dos palabras. ¿Ya? Primero voy con el conflicto de competencias. El conflicto de competencias a su vez puede ser o positivo o negativo. Y es un conflicto de competencias positivo cuando tienes dos o más organismos que dicen ser competentes para algo, que es el caso del Consejo Electoral y del Tribunal Contencioso. Y hay también un conflicto negativo, un conflicto de competencias negativo, cuando tienes dos o más instancias, organismos estatales, que dicen no ser competentes para algo. Entonces ahí la Corte entra y dice, ¿sabes qué? El competente para tal cosa eres tú, ¿sí? Pero aquí el Consejo Nacional Electoral en realidad no está queriendo demandar un conflicto de competencias, porque lo que está haciendo el Consejo Nacional Electoral es impugnar el fallo, la sentencia, la resolución judicial del Tribunal Contencioso Electoral.
Y esa no es la naturaleza del conflicto de competencias. El CNE, como no le gustó la sentencia del Tribunal Contencioso y quiere de alguna manera darle un halo de legalidad a su desacato, dice que hay conflicto de competencias y por eso no lo cumple. ¿Sí? Cuando uno quiere impugnar un fallo de última instancia, el recurso, para que se entienda en lenguaje coloquial, aunque jurídicamente no se llama recurso, es la acción extraordinaria de protección. Pero la misma ley de garantías jurisdiccionales prohíbe expresamente que en periodos electorales se puedan plantear acciones extraordinarias de protección en contra de sentencias del Tribunal Contencioso. Entonces el CNE, al verse limitado de que no puede plantear una acción extraordinaria de protección, plantea este conflicto de competencias, impugnando una sentencia que no es la naturaleza de esa acción constitucional. ¿Sí? El tema es muy técnico, he tratado de desmenuzarlo haciéndolo lo más coloquial posible. Oye, escucho tus preguntas para avanzar. Sí, claro, pero en el fondo, Néstor, en el fondo, lo que podría interpretarse es que realmente el CNE no le quiere hacer caso al tribunal. El Consejo Nacional Electoral no le quiere hacer caso al tribunal y entiendo que va a seguir desacatando. Entonces ahí vienen otras consecuencias. Néstor, una consulta. ¿Quién es la máxima autoridad en este momento electoralmente? ¿El tribunal o el CNE? Ahí hay que hacer puntualizaciones. ¿Ya? Porque el Consejo Nacional Electoral es la máxima autoridad en el ámbito administrativo. ¿Ya? Pero es el Tribunal Contencioso la máxima autoridad en el ámbito jurisdiccional, judicial. Chútica, ¿sí? Chútica. Lo que sale del CNE puede ser impugnado en el TCE. Sí. Se ha visto. Es como una instancia superior para impugnaciones. Exactamente, si cabe el término. Entonces, el CNE, que está en flagrante desacato, nos guste o no la sentencia del Tribunal Contencioso, está en flagrante desacato. El contencioso electoral lo que podría hacer en este momento, y tengo entendido que está empezando a analizar el tema, es aplicar las infracciones electorales que son de su competencia. Entre esas, el no acatar una sentencia del Tribunal Contencioso es una infracción muy grave, según el Código de la Democracia, y se sanciona con multa de hasta 70 salarios básicos, pero eso es lo de menos. Sí. Lo más peligroso es la destitución. El Tribunal Contencioso Electoral puede destituir a los 4 consejeros que votaron a favor de esta resolución, salvo a Estela Acero, porque ella se abstuvo y en ese momento ella se libra de esa responsabilidad. Néstor, y justamente creo que acabo de leer algo precisamente que ya el Tribunal Contencioso ha emitido yo no sé si advertencia o lo va a ejecutar. Te pregunto a ti, en caso de que sea una advertencia, bueno, lo dirá, pero si se ejecuta, ¿en qué tiempo se ejecutaría esta destitución? Primera pregunta. Y segunda pregunta, ¿en qué quedamos, pues, si destituye a los del CNE? Ok, gracias por las preguntas. La primera tiene que ver con una queja que ha interpuesto Jimmy Salazar en calidad de representante legal de Justicia Social, pero la abogada realmente sabemos que es la señora Silka Sánchez. En esa queja, pues, está reportando que hasta ahora hay un desacato flagrante del CNE y por lo tanto pide la multa y la destitución de estos 4 consejeros. Okay. En ese caso, el procedimiento es que el Tribunal Contencioso tiene 30 días para resolver ese recurso, si cabe el término, esa acción, y aplicar las sanciones que correspondan. Creo que, sin entrar a mayor análisis jurídico, la realidad nos dice que irá a alguna destitución. ¿Qué procede en ese caso? Si es que son destituidos, suben los suplentes en el orden de prelación de acuerdo a los puntajes que sacaron en los famosos concursos del señor Trujillo. Perfecto. ¿Sí? Es decir, esos consejeros suplentes que se estarían principalizando tienen que acatar la sentencia del Tribunal Contencioso Electoral. Tienen que cumplirla. ¿Sí? Pues sería el colmo. Ahora, yo no quiero dejar en el aire el tema de la Corte Constitucional. Hasta el día de ayer y hasta lo que va de hoy, no se ha presentado todavía una demanda por conflicto de competencias por parte del CNE en contra del TCE. Pero si se lo hiciera, quiero que a la ciudadanía le quede claro que la presentación de esta demanda no implica que se suspendan las elecciones, ni tampoco implica
que se suspenda el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Contencioso Electoral. Esta demanda de conflicto de competencias, según nuestra ley, no tiene efectos suspensivos. Y además, si es que acaso es admitida, porque desde mi punto de vista no es admisible porque no se trata de un conflicto de competencias, sino de una acción extraordinaria de protección que por no poder interponerla tratan de meterla como conflicto de competencia, si es que acaso es admitida, más o menos, de acuerdo a la ley, esto duraría 100 días laborales, que en lenguaje de abogado son 100 días término. ¿Ya? ¿Sí? Entonces, 100 días término o laborales, suponiendo que no hay feriado dentro de los meses, son 5 meses. Claro. Hasta eso ya está posesionado el siguiente presidente de la República. Entonces, entramos a un ambiente muy caótico. Demasiado. Muy caótico. ¿Sí? Néstor, pero mientras tanto las papeletas ni siquiera se han mandado a imprimir precisamente por esto, porque la vaina va por Alvarito, ¿no? Al final de la historia todo pasa por Alvarito, porque no se puede inscribir por este tipo de problemas. Si no me falla la memoria, el CNE tiene hasta el 7 de enero para enviar las papeletas al Instituto Geográfico Militar. Geofísico, dije en la entrevista anterior, no pude corregirme, pero es geográfico militar. Ok, ¿sí? Está bien, perfecto. Entonces es hasta el 7 de enero, si no me falla la memoria, de acuerdo al calendario electoral. ¿Sí? Ok, bueno, entonces estaríamos en la expectativa de saber si el tribunal efectivamente los destituye, pero también está dentro de todo este asunto una denuncia en fiscalía para investigación a los consejeros. ¿Qué pito juega esta vaina ahí? Bueno, hasta donde he tenido conocimiento, el Tribunal Contencioso Electoral todavía no ha planteado una denuncia por desacato en contra del Consejo Nacional Electoral. Bien. Lo que sí se hizo hoy es que el Consejo Nacional Electoral, considerando que los jueces del TCE han mal aplicado la ley electoral, los ha denunciado por prevaricato. Eso sí, el CNE ya denunció al TCE por prevaricato, pero el TCE todavía no denuncia al CNE. A ver, aguántate ahí, como decimos acá por acá. Es decir, el CNE es el que termina denunciando al TCE, y el TCE que había anunciado que realmente va a poner esta denuncia o los va a destituir, todavía no hace nada. A ver, perdón, me mal expliqué. A ver, el CNE no ha puesto la demanda en la corte entonces. La denuncia. El Tribunal Contencioso Electoral, hasta donde he tenido conocimiento en este momento que me estás entrevistando, no ha planteado ninguna denuncia por desacato en contra del CNE. Okay. Pero el CNE ya presentó una denuncia por prevaricato en contra de los jueces del Tribunal Contencioso Electoral. Como podrás darte cuenta, esta es una guerra abierta, es una pugna. No sabemos si de poderes o de intereses y qué tipo de intereses entre estos dos organismos. Oye, Néstor, ya entrando un poco al tema escabroso de la política, se habla de reuniones clandestinas, de líderes, precisamente para tratar de, en el trasfondo, impedir que Álvaro Noboa sea candidato, porque tal vez sí que se le frega la candidatura a Guillermo Lasso. Bueno, dejando a un lado lo jurídico, yo considero que lo que se ha venido diciendo desde el fin de semana, específicamente el día domingo, si no me falla la memoria, de que se han reunido con ciertos consejeros del CNE junto con directivos del partido, la Alianza de la Prosperidad, vamos a decirla de alguna manera. Evidentemente que eso, además de ser un delito, es un cálculo político en contra de la candidatura del señor Álvaro Noboa. Ahora bien, yo tengo mis dudas acerca de si Álvaro Noboa realmente quiere participar. Porque Álvaro Noboa primero empezó diciendo que no iba a participar, que renunciaba y que llamaba a una gran coalición de las derechas. Así es. Pero luego salió con que iba a participar. Entonces, su posición es muy, muy curiosa, por decirlo menos. Y ahora, sabiendo que lo que se haga en la Corte Constitucional tampoco es que le favorece electoralmente, porque no es que si la Corte falla a favor o falla en contra, eso habilita la candidatura de él, más curiosidad me causa qué quiere hacer Álvaro Noboa en el tapete electoral. Más bien creo yo que lo que se está tratando de fraguar
es generar tantos incidentes, tantas irregularidades, tantas ilegalidades dentro de este proceso electoral, o para que se postergue, o para que se caiga, o para que simplemente, si es que se da, se anule. ¿Sí? Esa es la lectura política que yo puedo dar. Y evidentemente, Álvaro Noboa se está prestando para este show. Sí, sí, claro, porque lo que nos dice ahora es que quiere ser candidato y tiene Entre toda la líneas, razón. lo que te estoy tratando de decir es que desde mi punto de vista, esto se está convirtiendo en un tongo. No ¿Ya? sé hasta qué punto realmente sea esta disputa entre CNE y TCE. Jurídicamente tenemos argumentos como los que ya te he dicho, pero políticamente sí me causa dudas si realmente esto sea una pugna Ok, una pugna como tal. a ver, entonces, hablándolo de manera como de refilón, podríamos creer e interpretar, Néstor, que esta serie de eventos desafortunados que están ocurriendo dentro de las elecciones podría ser para, si es que llegaran a darse y ganar un candidato que no les cae bien, bajarle Exactamente. la presidencia. Exactamente, Y exactamente. si Y más hablemos, grave sería, y, aunque no hay cabida constitucional, pero ajá, más grave sería si es que con todas estas artimañas políticas, más que jurídicas, políticas, se piense otorgar algún tipo de prórroga al presidente Moreno, que creo ¿ves? que eso nadie quiere y creo que No, ni él mismo no, no. quiere. Yo creo que él a veces ha sido víctima de las circunstancias de quienes lo mueven por detrás. Definitivamente creo que él no quiere porque incluso había hecho un comunicado, se había pronunciado diciendo que por favor conversen y resuelvan las diferencias y que por favor no toquen el calendario porque creo yo que él es el principal en caerse. De Yo hecho creo que él ya, quiere ya salir corriendo. sí, quiere salir, Perdón, que de lo hecho, saquen. sí, y ni siquiera juega, Perdón. ni siquiera juega el presidente Moreno. Creo que ahorita los cálculos, Néstor, si es que se están haciendo cálculos, porque definitivamente hay una agenda oculta, ahí, eso no podemos negarlo, hay una agenda oculta, es para bajarse al próximo. Hablemos a calzón quitado. La oposición más grande se las están haciendo al señor Arauz, ya, se la están Exactamente. haciendo a Arauz, así de frente porque son los que están corriendo para la presidencia. Es decir, Las encuestas lo dan como, como ganador, encuestas incluso internacionales que se supone son un poco más independientes. Voy a dar, siempre yo trato de dudar, cuestiono todo, está bien, pero yo también por cuestiono eso todo. digo, las encuestas internacionales quizás son un poco más independientes, pero incluso ellas le dan como ganador al binomio Arauz-Rabascal. Lo único aquí es que Sedatos es la única que le da como ganador a Guillermo Lazo y Pero sacaron obviamente una que decía que Arauz ganaba y luego salió rápido Polillo a decir, no, no, me están fauleando, que me están fauleando. exactamente. Incluso el mismo encuestador, su apellido creo que es árabe, Omar Maluk, Maluk. que él ha reconocido públicamente que fue contratado por Álvaro Noboa para que haga encuestas a nivel nacional. En las encuestas de él se ve que el binomio Arauz-Rabascal ganaría las elecciones, incluso con Álvaro Noboa Sí, dentro de la contienda. sí. Entonces, todas esas situaciones políticamente hacen que la oposición al binomio Arauz-Rabascal empiece a hacer todas estas artimañas jurídicas y políticas para que en el evento de que Álvaro no salga, o de que salga, estas elecciones se vengan abajo. Esa Mm. es mi lectura. Yo creo que hay muchas cosas que obviamente no las sabemos, que podrían darnos a entender que esa pugna entre CNE, TCE, aparentemente va a entrar Corte Constitucional, realmente es un tongo. O sea, realmente es una ¿Sí? cosa como para decir en algún punto determinado, ya esto es insostenible. Claro, porque la decisión política de destituirlos, más que jurídico, porque jurídico siempre habrá argumentos para todo, pero con un poco de decisión política ya los hubiesen destituido hace rato. ¿A Tienen quién? 44 días en desacato, Ah, sí, 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 al CNE. ¿sí? En desacato, 44 días en desacato, es un mes y 14 días, o sea, tampoco hay que eximir de responsabilidad al Tribunal Contencioso, porque tuvo también 44 días para darse cuenta de esta cuestión y aplicar los correctivos que haya tenido que aplicar. No lo hizo. Entonces, realmente hay muchas pruebas que incluso desde tu punto de vista legal se están moviendo para que uno crea que realmente hay este tongo, esta situación de tratar de dañar las elecciones
futuras. Nada, yo lo voy a decir muy abierto, por una riña política, porque en medio está gente, un pueblo, que lo único que quiere es que el país se estabilice y se generen empleos, generen estabilidad. Hay muchos intereses económicos, Nelson, hay muchos intereses económicos por debajo de la mesa, y no me estoy refiriendo necesariamente a la compra de autoridades, sino, por ejemplo, que los organismos bilaterales en materia económica necesitan de un presidente como Moreno, todavía en el poder, para cerrar ciertos acuerdos que han quedado pendientes. O en el evento de que ya se vaya Moreno, aunque sea asegurar que va a asumir el poder alguien que se parezca a él, pues no. Y saben bien que en las encuestas, y no estoy tomando una posición partidista, me refiero a la realidad, lo que se reporta en la realidad, saben, en las encuestas dan como ganador a una persona que abiertamente ha dicho que el FMI tiene que salir del país. Chutica, o sea, es decir, que podríamos, de hecho, ni siquiera es una cosa descabellada. Han metido mano en elecciones en otros lados y no podríamos creer que aquí no lo pueden hacer. Y no te olvides que en Bolivia, en Argentina, en Perú, en Chile, han habido reveses políticos, ideológicos, que dan cuenta clara de lo que podría pasar en Ecuador en las siguientes elecciones. Entonces, eso preocupa a la oposición, y obviamente están tratando de atacar con toda la artillería. Terrible. Para ser ya más directo, más frontal, yo creo que Álvaro Noboa es parte del tongo. Se estaría prestando. Sí, se estaría prestando. Bueno, esa es la realidad, mis queridos amigos. Quiero agradecer a Néstor por siempre darse ese tiempito para acompañarnos. Yo sé que aquí la audiencia lo ha recibido bastante bien a Néstor, y lo vamos a tener cada que podamos, cada que tengamos temas interesantes. Néstor, tus últimas palabras en torno a esta, yo lo he dicho en algunos programas, inestabilidad. Creo que es la primera vez, si no me equivoco, que se ve en el Ecuador tanta inestabilidad electoral. Bueno, esto tiene una causa. Y no necesariamente es por lo que haya podido hacer el gobierno anterior, en las irregularidades o no que haya tenido, porque ese no es el objeto del debate, porque todas estas cosas se han dado en este gobierno, y es este gobierno el que va a tener algún día que responder por este ataque a la institucionalidad, porque ya ni siquiera tenemos institucionalidad en el momento en que se dio la consulta popular de las 7 preguntas. En ese momento que entró el señor Trujillo al Consejo Transitorio, hizo y deshizo como se le antojó. Y este CNE y el Tribunal Contencioso, que a pesar de que en el Tribunal Contencioso hay jueces con mucha preparación académica, son producto de esta ilegitimidad, inconstitucionalidad y, por qué no decirlo, corrupción. Falta de institucionalidad total. Y bueno, tenemos una Corte Constitucional que también proviene de ese Trujillato que ya sabemos todo lo que ha causado, y que probablemente sea el culpable de la caída de las elecciones, si es que acaso se caen. Esperemos que no, sinceramente, por el bien del país, por la estabilidad, por la tranquilidad. Creo que lo mejor y lo más saludable es que gane el mejor y que gane el que la gente lo decida. Yo mantengo y sostengo que es increíble cómo se ha tratado de poner trabas y trabas y trabas solo en procesos de inscripción, Néstor, porque ni siquiera es que ya le estamos diciendo a la gente que va a ganar el señor Álvaro Noboa si es que llega a salir. Proceso de inscripción es totalmente increíble. Néstor, estaríamos viéndonos en una próxima oportunidad. Queridos amigos, espero que les haya gustado. Y hay que estar atentos. Dígalo. Hay que estar atentos a lo que pase en el CNE y en el Tribunal Contencioso, porque pueden venirse sorpresas en estos días que puedan definir ya lo que va a pasar con el calendario electoral. Hay que estar muy atentos con eso. Muy bien, y estaremos regresando contigo para analizarlo. Nos vemos, queridos pilluelines. Hasta la próxima. Gracias.